Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras, especial presentación de resultados. Vamos a ver todos estos activos, activazos, y yo creo que va a ser el mejor video de la semana, así que quédense hasta el final. Acuérdense que en la descripción están cada uno de los activos por minuto, ¿sí? Para que puedan ver Shopify, Mastercard, Caterpillar, Merck, Altria, American Tower y Apple, Amazon, Starbucks y Gilead, sí, estos activazos que presentaron hoy resultados. Vamos derecho, sí, me parece el mejor video de la semana, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque, bueno, hay resultados bastante interesantes presentados. Acuérdense que esta es mi visión particular de cada uno de estos activos que vamos a ver. Cada cual tiene que hacer el análisis particular de acuerdo a su sistema. Y vamos con Shopify, la primera que presentó resultados, beneficio por acción, por abajo de la previsión de mercado, 0,81 centavos de dólar contra 1,24, bastante por abajo. Y en cuanto a ingresos también 1,12 millones contra la previsión de 1,15. Flojos resultados, ¿por qué? Porque trimestres anteriores venía haciéndolo bastante bien trimestre a trimestre. Decepcionó acá y vamos a ver el punto de vista técnico y fundamental también de Shopify. Y si vamos a analizar Shopify, vamos a ver primero el punto de vista técnico del largo plazo, bueno, en gráficos diarios, porque no tiene tampoco un recorrido histórico de tanta larga data. 2015 a la fecha, caída hasta el año 2016, recuperación 2016, máximos y mínimos crecientes en el precio, sí, sacando a un periodo 2018 que sí le fue un poquito peor, pero después máximos y mínimos crecientes, un activo que está muy fuerte desde el punto de vista técnico, sí, y con una subida exponencial. ¿Por qué? Porque fíjense los mínimos, al menos de la caída del COVID, casi un 45,88%. Esa fue la caída que tuvo muy fuerte, pero la subida fue proporcional a esa bajada, no, fue exponencial, porque subió 433 con 43% medido en dólares. Espectacular la subida que tuvo desde marzo a la fecha, y ahora descansando un poco a niveles de la zona de la media de 200 como primer soporte relevante en 1.322 dólares con 84 centavos, y resistencias máximo de toda su historia en 1.654,28, una resistencia intermedia en 1.584 y esta zona que es la que le está costando un poquito más, 1502, que nos deja una pequeña directriz bajista. En caso de vulnerarla, veremos si lo hace, entra volumen comprador en la sesión previo a la presentación de resultados. Veremos mañana cómo abre con estos resultados que no fueron tan buenos. Y sobre todo, primer soporte, dijimos 1322,84. Ya por debajo, niveles FIBO, 1141,63. La zona de este doble suelo o del triángulo, en donde ya se desactivaría, estaba casi cumplido igual este triángulo. En la zona de 1019,74 y los 826,27 centavos de dólar, los soportes más claves y más claros para Shopify. Que en cuanto a los principales indicadores, RSI por arriba de 50 en 50,99, un MACD que quiere dar venta y acá parece estar curvándose nuevamente al alza, ¿sí? Por la zona debajo de cero, y un estocástico saliendo de la zona de sobrecompra dando venta. Así que veremos mañana si de estos resultados al menos ofrecen que no caiga tanto más Shopify, sino que al menos mantenga la zona de la media de 200. Sí, hay que ver qué pasa mañana. Y sobre todo si no deja algún gap, si no deja alguna sorpresa, si esta presentación de resultados un poco más flojos que lo que estimaba el mercado. En cuanto a indicadores fundamentales, ROE alto, fíjense 24,2, por arriba del 17,3 de la industria, aspecto positivo. Lo mismo la ROA 20,5, arriba del 7,4 de la industria. Y lo que tiene que ver con su beta, la volatilidad, si es un activo que hoy se considera de promedio bastante arriba del 1 de promedio de la beta, es de 1,49, la industria marca 1,18, estamos también arriba de la industria. Y también la sobrevaloración de casi un 103,9%, deberíamos estar un precio razonable de 667 dólares con 67 centavos para los analistas fundamentales. La relación precio-beneficio es otro ratio que también lo tenemos bastante sobrevalorado en 69,5 veces, la industria marca 35,3 y el mercado 17,8. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, es floja dentro de todo, de 11,9. No es tan floja, pero en cuanto al 17,3 que marca la industria, esta rentabilidad a 3 años futura de capital, la veo bastante flojo en cuanto a este ratio. En cuanto a la posición financiera, cubre de corto y de largo plazo sus deudas, sí tiene un nivel de endeudamiento satisfactorio, tiene poca reducción porque en realidad no tenemos datos de un recorrido histórico muy fuerte, porque si a este activo le falta todavía ver cómo va progresando a lo largo del tiempo, pero cubre deuda, cubre intereses al menos de momento y tiene un nivel de endeudamiento bastante tranquilo dentro de todo, por así decirlo, a comparación de otros activos, y un management experimentado de 3,5 años para este activazo, que lo viene haciendo muy bien igual año tras año. Todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancia de un 28,2,
aunque los resultados, bueno, no fueron de lo mejor. Al menos vamos a ver cómo se lo toma el mercado mañana cuando abre, y sobre todo si corrige a niveles FIBO, estar atentos, ¿sí? En caso de que rompa la zona de la media, y evaluar el que esté afuera también estos retrocesos, que también está para eso, no únicamente para bajonearse porque cae, sino para ir viendo precisamente estas caídas como una oportunidad. Así que vamos a la siguiente. Y la siguiente es Mastercard, que bueno, presentó resultados muy buenos. Igual, fíjense, beneficio por acción 2,37 centavos de dólar contra la previsión de 2,18. Los ingresos también estuvimos por arriba de la estimación de mercado, 4,99 millones contra los 4,95 que al menos estimaba o esperaba el mercado. Superamos, y obviamente venimos trimestre a trimestre con muy sólidos resultados para Mastercard, pero vamos a ver si eso lo tenemos descontado en la parte técnica y también fundamental. Y desde el aspecto técnico acá también tenemos un activo que no tiene un recorrido histórico, sí, tampoco como lo tienen Microsoft, como lo tiene Apple, sí, o como podemos ver en otros activos, sino que este sí está cotizando recién del año 2016, paga ahora de dividendos hace mucho tiempo, y desde que empezó a cotizar lo hizo muy bien, máximos y mínimos crecientes en el precio, de manera exponencial. Rara vez vino a testear, o desde que apareció, mejor dicho, en el gráfico, únicamente tuvimos un solo testeo, que fue la caída precisamente del COVID, la que tuvimos al menos en gráfico semanal, y vamos a ver lo que está pasando en gráfico diario, porque es muy interesante lo que tenemos con Mastercard, al menos en este momento, al menos para quien la tenga en cartera o para quien la piense incorporar. ¿Por qué? Porque tuvimos una caída, sí, desde la crisis de la pandemia de un 42% medio en dólares, y la recuperación, bueno, fue muy buena, casi un 100%, 99,58%. Todavía tenemos una estructura de hombro, cabeza, hombro invertido hasta los 435,45 centavos de dólar, que no está anulada, ¿sí? Pero ojo lo que está haciendo Mastercard, porque está mostrando deterioro, ¿sí? Ya cuando venía o cuando nos trajo este gap bajista, fíjense en esta zona, quisimos ir a cerrarlo en esta zona, intentó, pero se quedó en la resistencia de los 3,93,32 centavos de dólar para volver a caer. Nos pusimos por arriba de la zona de la media, si intentamos rebotar, acá estuvo peleando con esta zona y ahora demostró un poquito más de debilidad y con gap bajista. Fíjense, entra volumen vendedor. Tenemos ya la zona de la media como resistencia, ¿sí? La zona de los 354,83, y tenemos los niveles FIBO en 325,06, el 38,2, y tenemos el primer, el hombro, fíjense, el hombro derecho en la zona de los 314,21, mínimos de 276,98, y esta es la zona que si perdemos de largo plazo, bueno, ahí habría un deterioro mucho más claro, 276,98. Está mostrando un deterioro igual bastante claro, inclusive podríamos tener un casi doble techo, ¿sí? Que nos podría llevar hasta un poquito por debajo de la zona del FIBO 38.2, hasta los 312,78. Veremos si frena ahí la bajada, la caída. Veremos que Vela deja mañana cierre después de la presentación de estos resultados, ¿sí? Porque si bien fueron buenos, veremos cómo se lo va a tomar el mercado, si esperaba un poquito más o si los resultados están bien. Sí, fíjense, el MACD lo tenemos en venta por debajo de 0, un RSI un poco más cerca de la zona de sobreventa que es de 50, en 36, y el estocástico saliendo de la zona de sobrecompra dando venta. Parecería purgando indicadores después de toda esta gran subida, o sea que tampoco tenemos un deterioro tan claro, aunque de corto plazo sí nos va mostrando otra cara Mastercard, al menos de lo técnico y lo que tiene que ver con la parte fundamental. Tenemos ratios muy buenos, esa es la realidad. Tenemos en principio el ROE, la rentabilidad de recursos propios, de 109%, muy arriba del 17,3% de la industria. La ROA es de 21,8%, estamos bastante también arriba del 7,4% que marca la industria. Y lo que tiene que ver con la beta, la volatilidad, si es un activo que está al menos por arriba de 1, de la beta promedio de 1 en 1,13, casi ahí con la industria de 1,18, un poquito menos que la industria. Y lo que tiene que ver con la valoración, estamos un 7,6% infravalorados, aspecto un poco más neutro que positivo, aunque es más positivo que negativo, ¿sí? Y nos vamos, deberíamos ir desde el aspecto fundamental a los 3,63,37 centavos de dólar, un aspecto, vuelvo a repetir, neutro, que no modifica mucho. La relación precio-beneficio 46 veces, la valoración, acá no estamos tan arriba tampoco, la industria marca un 35,3, sí, un poco más arriba del 17,8 del mercado. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años es altísima. Mastercard 182% contra el 17,3 de la industria. Buena perspectiva al menos también en este ratio a 3 años en cuanto a la rentabilidad futura del capital. Y lo que tiene que ver con su situación financiera, cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Sí tenemos un nivel de endeudamiento alto también, es una realidad. Y la reducción parecería que le está costando porque aumentó en los últimos 5 años.
pero por el momento cubre deuda y cubre intereses, así que de todas formas este es un aspecto a ir siguiendo porque tiene un nivel de endeudamiento alto, ¿sí? Lo mismo con la reducción que parecería estar costándole, es pagador de dividendos que también está bastante floja en cuanto a este tema. Hay activos que lo hacen mejor en este sentido, en cuanto a la parte de los dividendos. Y lo que tiene que ver con el management, es un management experimentado de 3.5 años. Los fundamentales de Mastercard igual me siguen gustando todavía, al menos de momento. Y todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias anualizado de un 17,88% anual. Buenos resultados igual para Mastercard, sigue presentando buenos resultados, pero veremos mañana en apertura cómo cae, sobre todo monitorear esas zonas de niveles FIBO, me parece muy interesante, y la zona de la EMA 200 como resistencia ahora del precio, al menos de corto plazo. Si vamos a la siguiente. Y la siguiente es Caterpillar, nos vamos a otro sector totalmente distinto, pero también este es un gran activo, sí, de otro sector. Fíjense, sí, que acá el beneficio por acción estuvimos por arriba de la previsión de mercado, 2,66 centavos de dólar contra el 2,2, buenos resultados. Y los ingresos acá le costó un poco, 12,4 millones contra los 12,56. Sí, que acá decepcionó un poco, inclusive venía presentando buenos resultados en cuanto a los ingresos. Es el aspecto un poco más negativo que positivo en Caterpillar, pero vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y también fundamental con este activazo. Y decimos que es un activazo, ¿por qué? Porque de largo plazo, bueno, tenemos sí un recorrido histórico acá de 1980 aproximadamente a la fecha. Sí, le costó los primeros años 1980 hasta el 93 aproximadamente, en donde rompió máximos, que era esta zona, sí, al menos en gráfico semanal, y ahí sí a subir máximos y mínimos crecientes en el precio. Las crisis claramente también es un activo que se ve vulnerable ante la caída de los precios en las épocas de pandemia, de crisis. Sí, lo tuvimos también en el 2014 hasta el 2016 cayendo, y tuvimos del 2018, ahí fíjense que casi no remontó, hasta que la crisis del COVID fue un gran disparador para este tipo de activo, que si lo vamos a ver en gráfico de mediano o corto plazo, la caída del COVID fue esta, fíjense, caída aproximadamente de un 41% en medio en dólares, sí, y la subida fue espectacular, de un casi 175% para Caterpillar, que ahora estamos en máximos de toda su historia, 245,84, sí, porque si no vamos también a gráfico semanal, vamos a ver que estamos en máximos de toda su historia, si no hay otro máximo anterior que marque el precio, sí, estamos en 245,84, y lo que tenemos que ver es que rompimos este canal alcista que venía con mucha fortaleza, lo rompimos, cumplimos la estructura de ruptura hasta la zona de la media, 1, 2, 3 toques, 4, el tanto ir a la zona de la media, bueno, ruptura, dejó un pequeño gap acá, fíjense, bajista, que parecería que lo está yendo a cerrar, y parecería que activa casi un doble, triple suelo hasta la zona de muy corto plazo, hasta la zona de los 2,16 dólares aproximadamente, y lo haría con ruptura de la zona de la media. Veremos mañana cómo abre en apertura de mercado. ¿Por qué? Porque me gusta también esta corrección que tuvo de máximos hasta el primer FIBO casi, 185.56, en realidad llegó hasta la zona de los 188.19, pero al menos tenemos esta corrección proporcional de máximos, interesante, ¿sí? Si rompe la zona de la media también ingresa volumen comprador, sí hay más volumen vendedor que otra cosa, pero al menos la barra está por arriba de que está entrando también compra, así que veremos mañana cómo abre. La zona de soporte clave igual de largo plazo es la zona del FIBO 61.8, la zona de los 148,89, por debajo de esta zona hay que estar afuera, ¿sí? Y lo que tiene que ver con las resistencias inmediatas son 2.15.76, los 2.24,23 y sobre todo el máximo de toda su historia en 2.45.84. Así que si rompe la zona de la media y rompe estas resistencias, habría una mejoría bastante clara en Caterpillar desde lo técnico. En cuanto a indicadores, RSI arriba de 50 en 62, MACD en compra por arriba de 0 y en estocástico sí entrando igual a la zona de sobrecompra, sí dando venta todavía, pero o saliendo mejor dicho, pero más cerquita de la zona de sobrecompra que de otra cosa, así que hay que ver si purga un poco indicadores y consolida sobre esta zona y de ahí sigue para adelante, y sobre todo porque me gusta esta parte de Caterpillar, tiene unos fundamentales muy interesantes y al menos de largo plazo. Fíjense, el ROE, la rentabilidad sobre recursos propios es de 26% contra el 11,4% de la industria. Buen ratio, lo mismo que tiene que ver con la ROA, 5,9%. Acá estamos casi a mitad de camino, pero casi llegamos al 6,2% que marca la industria, así que súper interesante lo hace también ese ratio a Caterpillar. Y lo que tiene que ver con la beta, la volatilidad, es un activo que hoy no supera ni siquiera 1, ¿sí? el promedio de 1 de la beta en 0,93, y la industria marca 1,26. Acá estamos inclusive por debajo
de la volatilidad promedio de la industria, con una infravaloración de un 28%, ¿sí? Deberíamos estar a un precio razonable de $2.73, y lo que tiene que ver con la relación precio-beneficio, estamos por debajo en cuanto a la industria, en 24,5 veces, la industria marca un 29,5, sí un poco más arriba del mercado en 17,8, pero interesante también este ratio. Lo que tiene que ver con la rentabilidad futura capital a 3 años, es muy interesante, 44,6%, estamos en este barómetro casi al final del barómetro, y acá tenemos un 11,4 de la industria, así que estamos bastante por arriba, casi cuadruplicando la rentabilidad futura de capital a 3 años. La salud financiera cubre de corto y de largo plazo deudas, sí, tiene un alto nivel de endeudamiento, pero va reduciendo deuda, cubre deuda e intereses también, así que en este aspecto todavía es bastante bueno lo que está haciendo en cuanto a la situación patrimonial, y mientras siga así no pasaría nada. Es pagador de dividendos sin problemas en forma actual y futura en cuanto al pago a sus accionistas, y lo que tiene que ver con el management, es un management experimentado de 3.7 años para este activazo, que a mí en lo personal me gusta bastante. Tiene todavía un pronóstico de crecimiento de ganancias en 16,56 anualizado, y el timing ahora no es tan malo, así que si rompe las resistencias anteriores y se mantiene por encima de la zona de la media en gráfico, obviamente diario, ahí habría una mejoría bastante clara para Caterpillar. Veremos cómo abre mañana igual con estos resultados, que al menos quedamos medios rezagados en cuanto a los ingresos, pero bueno, eso es un poco lo que tenemos en Caterpillar. Así que vamos a la siguiente. Y vamos a la siguiente, que es Merck, sí, nos vamos al sector de farmacéutico, de biotecnología. Bueno, muy buenos resultados, mejorando la cara Merck, beneficio por acción 1,75 centavos de dólar contra la previsión de 1,54, arriba de la estimación de mercado, ingresos 13,15 millones contra los 12,26, bastante por arriba en cuanto a ingresos, mejorando Merck en resultados, sí, en trimestres anteriores lo había hecho bastante flojo en beneficio por acción, es el primer mes, sí, el primer trimestre mejor dicho, que presenta buenos resultados después de casi 3 trimestres anteriores bastante malos en cuanto a beneficios por acción, y también sacando el trimestre anterior en cuanto a los ingresos, y mejorando en estos dos aspectos. Así que vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y fundamental con Merck. Y si vemos a Merck desde el punto de vista técnico, bueno, fijémonos que acá también tenemos un gran activo con un track record acá sí, de 1980 a la fecha, haciéndolo muy bien algunos años, sí, con una subida muy clara en el largo plazo hasta el 91, del 80 hasta el 91 caída bastante fuerte, hasta que en 94 lo hizo muy bien. Bueno, las crisis claramente 2001, está claramente en el gráfico del 2001, fíjense todo lo que le costó, bajó y cayó muchísimo, le costó mucho recuperarse después de la caída del 2001 a este activo, que recién superó los máximos del 2007 en el año 2014, ¿sí? Volvió a testear la zona de la media casi en 2 oportunidades, y de ahí a subir como lo está haciendo ahora, que parecería que ahora cambia la cara de corto mediano plazo. ¿Por qué? Porque tenemos una figura muy clara, una figura técnica ya activada por análisis técnico hasta la zona de los 100,58 centavos de dólar, que esa figura en realidad también nos llevaría a romper máximos de toda su historia, que están en 87,70. Veremos si eso se va dando, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el corto plazo, después de la caída del COVID, volvemos a mostrar, sí, que fue lógicamente esta que tenemos acá en el gráfico. Esta fue la caída que tuvimos, casi un periodo lateral para Merck, pero ruptura de la zona de la media, ruptura con gap alcista. Si bien hubo volumen vendedor, este gap alcista, fíjense que después vinimos a hacer una especie de throwback a la zona de la media de 50 periodos, de ahí rebotando y dejando una vela alcista muy fuerte, rompiendo resistencias anteriores, y ahora que ingresa también volumen comprador, sí, inclusive este testeo había sido hasta el primer FIBO, zona de 38.2, y bueno, lo que tiene que ver ahora con la zona de soportes relevantes, tenemos la zona del FIBO, la zona de la EMA 200 ascendente, 76,36. Esta me parece que es la zona que no tiene que perder, porque acá también cerraría el gap alcista, que pasa por, sí, la zona de 76 dólares aproximadamente, y ni que hablar esta zona, porque en esta zona ya nos anularía. Acá intentó anular el triángulo, que desde mi punto de vista no lo puedo anular porque no lo rompió con mucha fuerza. Nos quedamos en los 72,13 aproximadamente, que esta es la zona que volvemos a repetir, no tiene que vulnerar, ni que hablar de los 68,38 aproximadamente, y mínimos de marzo ya 62,31. Por debajo de esta zona hay que estar claramente afuera, porque estaríamos en otra tendencia, pero si rompemos ahora la zona de los 87,70,
iríamos a buscar quebrar esa resistencia de toda la historia de sus máximos hasta los 100,58 y ver si podemos cumplir esa figura técnica que la tenemos en el gráfico sin lugar a dudas, ¿sí? Y fíjense, el RSI lo tenemos en la zona 81 en sobrecompra, el MACD en compra y el estocástico llegando a la zona de sobrecompra en el 78. Veremos si ahora consolidamos un poquito, pero tenemos esa figura activada muy fuerte, muy alcista, al menos para quien ya se haya incorporado, aprovechando esa figura que también la hemos compartido en el canal y sobre todo porque tenemos unos ratios fundamentales bastante positivos. Es verdad que el ROE lo tenemos en 18,7, por debajo del 19%, pero casi estamos ahí con la industria. Lo mismo que la ROA, que se queda casi a mitad de camino, pero es de 7,7, es bastante alta. La industria marca 11,1 en también este aspecto fundamental. Y lo que tiene que ver con su beta, hoy es un activo que no se considera volátil, por debajo del promedio de 1 en 0,42, también por debajo del 0,65 de la industria. Lo que tiene que ver con su valoración, estamos casi un 58% infravalorado desde el punto de vista fundamental. Deberíamos estar a un precio razonable, estiman los analistas fundamentales, de 195,48 centavos de dólar. La relación precio-beneficio es 33,2. Acá estamos arriba del 2,2 de la industria y el 17,8 del mercado. Pero lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital, es de 42,3, muy arriba del 19%, casi doblándolo, ¿sí?, en la rentabilidad futura de capital a 3 años. Otro ratio, otro aspecto fundamental, súper interesante ese. Y la situación financiera, cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Bueno, acá nivel de endeudamiento todavía elevado, el coeficiente de endeudamiento, y la reducción parece que le está costando porque va aumentando al menos en los últimos 5 años, pero cubre deuda y cubre intereses. Veremos si se puede al menos ir paliando la situación económica de Merck, que al menos lo viene haciendo bastante bien, ¿sí? Es pagadora de dividendos. El pago actual está un poco complicado, ¿sí?, pero el pago futuro lo tendría garantizado al menos de momento. Hay que ir siguiendo también la evolución del pago de los dividendos. Y 2,2 es el management experimentado que tiene Merck, este activazo. Me gusta mucho este activo. Todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de un 12,79%, mejores resultados, estructura técnica activada y buenos fundamentales. Así que eso es lo que puedo decir de Merck. Veremos cómo va su evolución y obviamente zonas de stop loss en las zonas de soporte marcadas en el gráfico, al menos desde el punto de vista técnico. Vamos a la siguiente. Y la siguiente que tenemos en pantalla es Altria, ¿sí? Vamos al sector, a otro sector, sector tabacalero, que presentó resultados, beneficio por acción de 1,22 centavos de dólar contra la previsión de 1,26, mucho menor o bastante menor que la estimación de mercado, y 5,53 centavos de dólar 5,53 millones contra los 5,87 millones de la estimación de mercado. Flojos resultados porque los trimestres anteriores, al menos el anterior, sí, le había costado en ingresos inclusive ya en el mes de abril, pero el anterior había dado buen resultado. Acá decepcionó, sí, volvieron a caer los resultados en cuanto a lo que al menos esperaba el mercado. Vamos a ver cómo estamos igual de punto de vista técnico y fundamental con esos aspectos. Y lo que tiene que ver primero de punto de vista técnico con Altria, sí, con el sector tabacalero. Bueno, arrancó a cotizar en 1980, acá tenemos un activo también cotizándose mucho tiempo, que lo hizo muy bien los primeros años. Sí, fíjense, las crisis obviamente el 2000, la crisis del 2002 o el 2001, sí, 2008, sí, en pantalla, y obviamente ahora la caída sí se prolongó en este último tiempo, en los últimos años. 2017 ya viene cayendo muy fuerte, sí, hasta inclusive rompiendo mínimos de años anteriores y frenándose casi en el mínimo del año 2013, sí, que pasa por la zona de los 32,75 centavos de dólar. Y si vamos a lo que está haciendo igual ahora, es interesante, pero ojo con lo que acaba de hacer hoy, y sobre todo hay que ver cómo arranca mañana la rueda. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista técnico tenemos un pequeño deterioro. Está claro que venimos cayendo, como decimos, los últimos años, por eso está bueno siempre ver el aspecto macro, ¿sí?, de cómo está el activo en los últimos años para poder evaluar dónde estamos en el corto plazo, ver la tendencia subyacente al menos de mediano plazo, que acá todavía sigue siendo bajista. Y sí teníamos una recuperación al menos de corto plazo en donde los máximos y mínimos estaban siendo crecientes en el precio. Rompimos mínimos anteriores que pasaban por los 46 dólares y rompimos la zona de la media con gap vendedor, entrada de volumen vendedor, y llegamos a la zona del primer FIBO 38.2 en los 44,17. Anulamos estructura alcista. Repito, anulamos estructura alcista que está anulada por análisis técnico porque rompimos la base del triángulo, rompimos los mínimos anteriores que al menos nos regalaban esta proyección. Ya no la tenemos más en el gráfico, así que ahora la resistencia tenemos un montón.
Esta es la zona del impulso bajista del 2017 que hay que ir a quebrar de mediano plazo, los 60,69 y todas estas resistencias que tenemos por el camino, pero antes tendríamos que ir a cerrar la zona del gap bajista en 47,33, que coincide con la zona de la EMA 200 en 47,15, la zona de los 49,20 y los 51,65, ni que hablar de esta zona, la zona de los aproximadamente 52,61 centavos de dólar, que son resistencias para Altria hoy, y primer nivel FIBO relevante, ojo mañana a ver qué pasa con esta zona, 44,17, y sobre todo de perder los mínimos de 40,49 o la zona en última instancia de mediano plazo, 39,15, hay que estar afuera, sí, ojo con esta cuestión, deterioro al menos técnico desde el punto de vista de los gaps y del resultado que fue dejando, al menos que acá sí tenemos unos resultados que al menos van acompañando, van demostrando, sí que, bueno, un poco más de debilidad desde el punto de vista técnico en el corto plazo. MACD dando venta por debajo de cero, un RSI ya sobrevendido, casi entrando a la zona de sobreventa en 29, y estocástico, MACD en venta y el estocástico también saliendo de la zona de sobrecompra, dando venta también. Eso desde el punto de vista técnico, a tener cuidado con esas pautas o esas cuestiones que comentamos, y lo que tiene que ver con sus principales ratios. Igual hay algunos ratios muy interesantes que tiene Altria, 137% contra el 16,9% que marca la industria en cuanto a la rentabilidad sobre recursos propios, en cuanto al ROE. La ROA acá también, fíjense, estamos arriba de la industria, 13%, la industria marca 10,8%, un aspecto fundamental interesante en ese sentido. Lo que tiene que ver con la beta es un activo que hoy no se considera volátil, 0,69, por debajo de 1 y casi ahí con la industria, literalmente con la industria en este ratio, 0,69. Infravaloración de un 61% desde el punto de vista fundamental, deberíamos estar un precio razonable, estiman los analistas fundamentales, de 123,33, y lo que tiene que ver la relación precio-beneficio, 19,3 veces contra la industria de un 15,7 y un 17,8, acá estamos un poquito sobrevalorados, pero casi neutros, o sea, estamos con una sobrevaloración muy ínfima, digamos, por así decirlo, y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital acá es altísima, 269%, muy buen aspecto fundamental también a considerar en caso de que mejore la situación técnica de Altria, contra el 16,9 de la industria, muy arriba, si el barómetro obviamente es máximos en este aspecto, y la situación financiera cubre de corto plazo, o no cubre de corto plazo mejor dicho, sino de largo plazo. Acá habría que ver qué es lo que va pasando con sus pasivos. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de deuda bastante alto y poca reducción. Veremos si Altria es capaz de ir disminuyendo al menos la situación negativa en su patrimonio. Cubre deuda de intereses igual de todos modos, al menos de corto plazo, pero es para ir teniendo en cuenta esta cuestión. Es pagador de dividendos, el pago actual está un poco complicado, pero el pago futuro no, así que también es una cuestión ir siguiendo el tema de los dividendos, y el management si acá no es experimentado, 1,6 años quienes manejan la compañía, así que aspectos de todas formas fundamentales muy buenos desde mi punto de vista, pero la parte técnica y los resultados van mostrando un poquito de deterioro en Altria para el sector tabacalero, así que a tener cuidado con esos niveles que marcamos desde el punto de vista de lo técnico, y por debajo de la zona de FIBO 61,8, desde mi punto de vista yo estaría fuera sin lugar a duda. Todavía un pronóstico de crecimiento de ganancias de 8,14% anualizado, así que vamos a la siguiente. Y la que sigue es American Tower. Nos vamos a otro sector, traemos activos de distintos sectores también para ir comparándolos. Si lo hemos analizado, si no me equivoco, en el canal, y trajo buenos resultados. Fíjense, beneficios por acción 1,58 centavos de dólar contra la previsión de 1,19, buenos resultados. Ingresos 2,45 millones contra la estimación de 2,41. Viene presentando buenos resultados en los últimos 2 trimestres, mejorando lo que al menos había dejado la pandemia. Sobre todo los ingresos ya hace bastante bien. Y vamos a ver lo que tiene que ver primero desde el punto de vista técnico y después fundamental. Y de la parte técnica tenemos American Tower, un activo que sí lo tenemos cotizando también del año 98, con un recorrido un poquito menor que los demás. Lo hizo bastante mal, fíjense lo que cayó, porque justo, bueno, al salir a cotizar a la bolsa, crisis de 2001, acá tuvo bastante mala suerte, pero se pudo recuperar, al menos de manera progresiva, no fue tampoco una vuelta en B corta muy violenta, sino que se tardó su tiempo, se tardó sus años en poder volver a máximos del año 2000, que pasaba por los 54,69, recién en el año 2010, o sea, pasó mucho tiempo hasta que volvimos a máximos, y de ahí sí a subir en subida libre muy fuerte, un solo toque a la zona de la media en gráfico semanal, casi 2 al momento de corregir después de la crisis de la pandemia, y acá sí, fíjense que tuvimos una corrección muy fuerte, bueno, no fue la excepción, ya veníamos cayendo igual del año 2000, desde que tuvimos la crisis de la pandemia puntualmente también,
Y de ahí la recuperación fue corta, rompimos máximos de toda la historia en 271,83, o mejor dicho, del año 2020. Y ahora donde estamos, bueno, estamos otra vez yendo a visitar máximos porque es un activo que está en proceso de subida libre, muy fuerte y muy alcista. Y cada vez que hace una corrección vuelve otra vez a buscar los máximos de toda su historia, que ahora pasan por los 304,23 centavos de dólar. Sí tuvimos, fíjense, este apoyo en la zona de la media, tuvimos una vela martillo apoyándose en esa zona y indicando que se podía llegar a venir esto, y ahora parecería que después de ponerse o al menos aguantar la zona de la media, que es el primer soporte clave, que pasa por la zona de los 264,59, cerquita del primer FIBO en 254,93. Estas son las dos zonas al menos de corto plazo que debería mantener American Tower en caso de venir a tener una pequeña corrección, y si no, bueno, ir a buscar máximos. El timing acá no es tan bueno, pero veremos a ver después de esta presentación de resultados cómo nos va. Y 224,35 el FIBO 61.8, esta zona no tiene que perderla, si no nos iríamos a visitar los 198.10, y de ahí para abajo, bueno, claramente tenemos los mínimos de marzo, que pasa por los 175,46. Por debajo de esta zona habría que estar claramente afuera, sin lugar a duda, al menos desde el punto de vista técnico. Y MACD en compra, por arriba de 0 ya, RSI en la zona de 62, por arriba de 50 y un estocástico, llegando a la zona de sobrecompra. Acá parecería estar curvándose a la baja, intentando dar venta, pero veremos qué le va pasando después de presentar estos resultados bastante buenos, mejorando American Tower desde el punto de vista de al menos de lo técnico, muy bien. Y lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales, vamos a analizar el ROE, por ejemplo, la rentabilidad sobre recursos propios es de 31,6, muy arriba del 5,8 de la industria, y la ROA también es de 5,1, acá estamos no tan exagerada, digamos, la evolución, pero arriba del 4% que al menos también nos marca la industria, dos aspectos bastante interesantes en este sentido. Es un activo que no es volátil, la beta es de 0,28 al menos a la fecha. La industria marca inclusive 0,84, estamos por debajo del promedio de 1 en su beta. Tenemos una infravaloración también de la parte fundamental de 27,3%, deberíamos estar a un precio razonable de 3,92,43 según el análisis al menos de estos analistas fundamentales. Y la relación de precio-beneficio, acá estamos un 58,5 veces en cuanto a su evaluación. Estamos un poquito arriba del 53,3 de la industria, y creo que así un poco más, bastante más elevado que el 18,1 de la industria, así que ese es otro aspecto a tener en cuenta. La rentabilidad futura capital igual es muy buena, fíjense, estamos casi en el máximo a 3 años, 53,8%, si la industria marca un 5,8, muy por arriba en este sentido, así que bastante interesante el pronóstico, al menos de este ratio también. De corto plazo parecería que le cuesta las deudas, pero de largo plazo tendría cobertura. Sí tiene un nivel de deuda muy elevado, ¿sí? Elevadísimo, y la relación de deuda capital aumentó en los últimos 5 años muchísimo, ¿sí? Así que ojo con esto, le está costando inclusive la cobertura de la deuda, aspecto patrimonial también a tener en cuenta en American Tower. Sí cubre intereses, pero parece como quedarse a mitad de camino con esta cuestión. Es pagadora de dividendos, al menos sin problemas, a los accionistas de manera actual y futura. Y lo que tiene que ver con un management, acá sí también se queda a mitad de camino, 1,7 años para quienes manejan este activo, que parece que tiene buenos fundamentales, pero se queda un poquito a mitad de camino con otros. Sí, hay que ver la situación económica, particularmente Kirsi Vendora, quien tenga este activo, y todavía tiene sí un pronóstico igual de crecimiento de ganancias de 10,05% anualizado. Así que buenos resultados igual, veremos a ver cómo le va mañana en la apertura de mercado y a cierre. Así que este es otro activo ya del sector bienes raíces. Vamos con la siguiente. Y la siguiente, bueno, llegamos creo que al activo estrella, ¿sí? Junto, bueno, con Amazon también, que presentó resultados, sí, Apple, fíjense, beneficio por acción por arriba de la estimación de mercado, ahí nomás, 1,24 centavos de dólar contra el 1,23. Y ojo, los ingresos acá fueron inferiores, ¿sí? A la previsión de 84,85, en 83,36 Apple, lo hizo peor que el trimestre anterior. Ojo con esto, acá tenemos unos ingresos un poquito más flojos, veremos cómo abre mañana, si esto cae mal al mercado, y vamos a ver puntualmente en dónde podríamos llegar a ubicarnos en caso de que haya alguna corrección en Apple. Y antes que nada, bueno, vamos a analizar a Apple desde el punto de vista técnico en el largo plazo. Este sí es un activo que tiene un recorrido histórico de 1980 a la fecha, donde lo fue haciendo muy bien, fíjense, muy bien, sacando obviamente algunos periodos en donde sí tuvo esta volatilidad, tuvo estas caídas muy fuertes. 2001, bueno, no fue la excepción, de ahí subidas muy fuertes, 2008 también con las crisis. Es un activo que no está exento a caer con las crisis también, sí, y después obviamente igual del 2008, fíjense, 1, 2, 3 toques, 4 toques a la zona de la media y a subir.
exponencial la subida también de Apple que tuvimos a lo largo del tiempo, un activo muy fuerte y muy alcista, el cual está muy cerca de máximo de toda su historia, en proceso de subida libre porque tiene único máximo en la zona de los 157,14 centavos de dólar. Sí nos indicaba cuando llegamos a esa zona que con esta vela, fíjense, una vela con bastante clara y con entrada de volumen vendedor, que se podía llegar a venir una corrección. Ahí la tuvimos, esa corrección, hasta la zona de los 138,49 y de ahí rebotamos. Sí, estamos muy cerca de los máximos de toda su historia. Y los niveles de soporte clave son la media 200 ascendente, fíjense, apuntando al alza en 136,03 centavos de dólar. Fíjense lo lejos están los niveles FIBO. Primer FIBO 117,79 y el 61,8, que es esta zona, la zona en donde pasa inclusive un gap alcista que tuvimos recién, casi a mediados del año 2020, en 93,15 centavos de dólar. Y con los resultados que presentó, en caso de que haya algún deterioro, si rompemos la zona de la media, nos indicaría quizá venir a buscar el primer FIBO, que yo creo que podría venirse una corrección en algún momento, sería sano también, después de toda esta subida. Apple sí que tuvo una subida muy vertical, fíjense, una subida de aproximadamente un 187%, y no tuvimos correcciones ni de un 20 ni un 30, sí tuvimos alguna corrección, sí, por ejemplo esta que fue, un 20, un 21%, pero no hubo ninguna caída muy fuerte realmente en cuanto a esta subida que tuvo, demasiado rápida igual, pero veamos a ver qué es lo que va pasando después mañana en la apertura de mercado con estos resultados que presentó, que en cuanto a ingresos, como decimos, decepcionó un poco. MACD en compra por arriba de 0, RSI en 66, arriba de la zona de 50, y un estocástico sobrecomprado, también indicando que quizá necesita un poco purgar indicadores, sí, en cuanto a la parte técnica, y lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales de, un activo que también llevo en cartera y que voy incorporando cuando hay correcciones, sí, en caso de que se llegue a dar, esta es una compañía que miraría también por estas cuestiones. Un ROE elevadísimo, 135%. La rentabilidad de recursos propios contra el 24% de la industria. Muy arriba, lo mismo la ROA, 26,2%. La industria marca 9,1%. Dos aspectos fundamentales buenísimos. Lo que tiene que ver con la beta es un activo que hoy está por arriba del promedio de 1, en 1,22. Casi lo que marca la industria, o idéntico al 1,22 que marca la industria. Y lo que tiene que ver con la valoración, acá sí estamos casi un 38% sobrevalorado, pero tampoco es, me parece, una sobrevaloración tampoco tan extrema. Deberíamos estar a 110,38. Esto lo generaría una pequeña corrección en el precio, ¿sí? Así que desde el punto de vista fundamental, ese aspecto lo tendríamos inclusive subsanado. Y la empresa en la relación precio-beneficio acá está sobrevalorado, pero tampoco tanto, un 29,1 veces contra el 15,4 de la industria y el 17,8 del mercado. Me parece que acá tampoco estamos en un nivel extremo de sobrevaloración en la relación precio-beneficio. Y lo que tiene que ver con el ratio de, el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, es muy bueno, 136% contra el 24%, un ratio muy interesante también para Apple, que en cuanto a deuda, sí, o al análisis de la posición financiera, cubre de corto y largo plazo sus deudas. Acá hay un alto nivel de endeudamiento también, sí, y va cayendo un poco los efectivos equivalentes. Habría que evaluar o habría que esperar que Apple al menos mejore esta situación patrimonial con el tiempo y que vaya reduciendo la deuda. ¿Por qué? Porque va aumentando obviamente esta relación deuda-capital y hay que ver si en los próximos años logra al menos paliar esta situación económica. Cubre deuda de intereses igual de momento, así que no habría ningún inconveniente. Es pagadora de dividendos, le está costando también esta cuestión a Apple. Y lo que tiene que ver con el management, es un management experimentado, Timothy Cook, 4.3 años para este activazo. Para mí es uno de los mejores activos de la bolsa. Acá no tenemos igual un pronóstico de crecimiento, sino de disminución de ganancias. Veremos a ver si desde el punto de vista fundamental esto se va cumpliendo. Los resultados no fueron, creo que, los mejores, es una realidad, pero en caso de correcciones yo creo que es un activo también a tener en cuenta para poder incorporar quien esté afuera, o en caso de que el que esté adentro, sí, poder incorporar un poquito más. Así que vamos a la siguiente. Y llegamos a Amazon, que yo creo que es la sorpresa, fíjense, porque los resultados bastante negativos de Amazon, los beneficios por acción fue 6,12 centavos de dólar contra la estimación de 8,91. Muy malos resultados en este aspecto. Ingresos 110,8 millones contra los 111,62. También acá nos quedamos bastante cortos en cuanto a la estimación de mercado. Ojo con esto de Amazon, me parece que son resultados bastante negativos, porque aparte veníamos haciéndolo bastante bien, al menos en la parte del beneficio por acción. Los ingresos sí le había costado el trimestre anterior, pero los trimestres anteriores también lo venía haciendo bien.
es muy alto igual obviamente la parte de ingresos, pero capaz si el mercado obviamente espera un poco más de este tipo de compañías, habrá que ver cómo es la evolución de la parte técnica también. Vamos a ver eso, vamos a ver lo técnico y lo fundamental también de Amazon. Y en la parte técnica, el largo plazo, bueno, ya hemos visto muchas veces el largo plazo de Amazon, vamos a compartirlo nuevamente para quien se vaya incorporando y sea nuevo en el canal. 1997 a la fecha, subida brutal y caída el año 2000, sí, caída muy fuerte, pero después del 2002 máximos y mínimos crecientes en el precio. Nos pusimos por debajo de la zona de la media, obviamente en las crisis 2008, acá tenemos, bueno, el 2006, que le costó bastante, y después sí, siempre estuvimos por arriba de la zona de la media de 200 periodos, obviamente con sus correcciones, sí, inclusive la zona o el año 2018 ni siquiera venimos a testear en gráfico semanal la zona de la media, ¿sí? En plena crisis Amazon lo hizo muy bien. ¿Y en dónde estamos ahora? Bueno, ahora estamos, me parece que en un periodo bastante interesante y sobre todo evaluar cómo abre mañana después de estos resultados, que si deja algún gap bajista y demás, puede ser peligroso en algunos aspectos que vamos a comentar a continuación. Si tenemos único máximo, o el máximo de toda su historia en los aproximadamente 3.775 dólares, ¿sí? Y después resistencias intermedias en los 3.704, perdón, con 15 centavos de dólar, en el hueco bajista, ¿sí? En el gap bajista de 3.599 dólares, y sobre todo en esta zona de máximo en 3.552,14. Soportes claves, ojo con esto. Teníamos una directriz bajista que intentó romper hoy con mucha timidez, igual, fíjense, casi no, si bien entró un poco de volumen comprador al cierre de sesión, hubo un poquito de venta, un poquito de presión vendedora. Veremos a ver cómo, vuelvo a repetir, cómo arrancamos mañana, porque tenemos muy cerca la zona de la media, 3.298, que la venía aguantando bien, porque tuvo dos caídas y casi, fíjense, acá teníamos una zona de suelo clave en los 3.173 dólares y tenemos los 3.135, primer FIBO, en la zona de los 2.947, que quizás después de romper la zona de la media es la zona que tendríamos que ir a visitar. Pero si rompe esta zona, lo aviso también porque tengo algunas posiciones en Amazon, los 2.870,73, anula la estructura de doble suelo hasta los 4.282, que es la estructura que todavía tiene activada por análisis técnico, y esta va a ser también la zona de mi salida, al menos en el corto plazo. Sí tenemos una zona de soporte de más largo plazo, 2.451, pero de romper la zona de la media, romper el primer FIBO y sobre todo romper este doble suelo sería ya, me parece, algo bastante grave en el mediano plazo. El mediano plazo para Amazon, que demostraría un deterioro claro ahí. Si todavía no lo tenemos, veremos mañana cuando abra a ver qué decisión podemos llegar a tomar. MACD en compra por arriba de 0, un RSI saliendo de la zona de 50 en 58 y un estocástico saliendo de la zona de sobrecompra, dando venta y queriendo curvarse para dar compra. Así que veremos, vuelvo a repetir, qué resultados tenemos mañana, o cómo abre, mejor dicho, la rueda y cómo cierra, sobre todo en la parte técnica. Porque lo fundamental, también acá tenemos un activazo de punto de vista fundamental, muy buenos ratios, muy buena perspectiva, al menos también de lo fundamental para Amazon. En 25,6 el ROE, ¿sí? La rentabilidad sobre recursos propios. La industria marca 17,8, estamos acá arriba. Lo mismo la ROA, que al menos igualamos la industria en 8,5. Y lo que tiene que ver con la beta es, al menos a hoy, un activo que está por arriba del promedio de 1 en cuanto a su beta, 1,16 casi con la industria, se considera volátil, 1,1. Y lo que tiene que ver con la valoración, un 36% de infravaloración todavía en el precio para al menos la parte fundamental. Deberíamos estar en un precio razonable de 5.464 dólares con 74 centavos. Esto es muy bueno, al menos de la parte fundamental. Y la relación precio-beneficio, acá sí tenemos una sobrevaloración de casi 59,3 veces contra el 30,6 de la industria y 17,8 del mercado. Así que otro aspecto acá sí un poquito más sobrevalorado que otra cosa. Y la relación precio-beneficio, perdón, la relación del ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, también es positiva. Acá tampoco es tan exagerada, sí estamos casi a la mitad del barómetro, pero al menos es aceptable, de 21% contra el 17,8 de la industria. Y lo que tiene que ver con su situación económica, cubre de corto y de largo plazo deudas. Acá tenemos un nivel de endeudamiento que ya empieza a ser elevado. Si bien reduce deudas, al menos en los últimos 5 años, la cobertura de deuda e intereses también estaría garantizada, pero va aumentando la deuda, cosa que al menos en los últimos trimestres no lo había hecho de esa forma. Y lo que tiene que ver con el management es de 6 años, ¿sí? Es management experimentado para la gente que maneja
esta gran compañía. Igual vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico mañana, a la vela de cierre, más allá de cómo abra, sí, y todavía tenemos un pronóstico de crecimiento de ganancia de un 28,66%. Los resultados, vuelvo a repetir, a mí me sorprendieron en lo particular, pensé que iban a ser bastante mejores, pero veremos a ver el gráfico cómo mañana descuenta estos resultados que presentó Amazon. Vamos a la siguiente. Y si vemos, la próxima es Starbucks, que presentó resultados, beneficio por acción 1,08, sí, o 1 aproximadamente, centavo, un dólar, sí, contra 0,99 centavos de dólar, que era la previsión. Los ingresos sí un poco más flojos, ojo con esto, porque presentó resultados de 8,15 millones contra la previsión de 8,24 acá, sí, un poquito peor que el trimestre anterior, que lo hizo bastante bien, inclusive había mejorado los ingresos de los trimestres anteriores, pero veremos a ver cómo recibe esto mañana en apertura y en cierre, obviamente, la acción. Vamos a ver cómo estamos ahora, a hoy, desde el punto de vista técnica y también de la parte fundamental. Y en la parte técnica, bueno, este es un activazo, realmente un muy buen activo, también cotizando de los años 90 a 92. Fíjense acá, la salida fue espectacular, ¿sí? Máximos y mínimos crecientes en el precio. Rara vez tuvimos algunos apoyos en la zona de la media. Bueno, se vino la crisis, sí, 2008 aproximadamente, caída muy fuerte, pero de ahí, fíjense, ya en el 2009, en noviembre del 2009, mucha recuperación. Empezó a pagar dividendos, todas estas D que ven en el gráfico. Y fíjense que algún detalle muy importante con Starbucks, del año 2009 no supo tocar la zona de la media en gráfico semanal, o sea, fue muy fuerte la subida que tuvo, constante sobre todo, ¿sí? Independientemente de las crisis. ¿Por qué? Porque el año 2018 recién ahí vino a testear la zona de la media en gráfico semanal, y bueno, la crisis del COVID sí le impactó bastante más, llegando al mínimo de 50,76 centavos de dólar. Y ahora, ¿en dónde estamos? Bueno, estamos en un proceso muy interesante. ¿Por qué? Porque después de haber roto los máximos prepandemia en los 93,62 aproximadamente, máximos y mínimos crecientes en el precio, rompimos la zona de la media de 200 y ahora estamos otra vez en otra vuelta. Yo acabo de incorporar, obviamente, hace no mucho a Starbucks a mi cartera. Si bien es verdad que no tuvo una corrección proporcional al nivel FIBO, fíjense lo lejos que estamos del nivel FIBO. Bueno, creo que es uno de esos activos que no da mucha oportunidad, que inclusive si mañana presenta o abre con algún hueco bajista y empieza a corregir, es uno de esos activos que hay que ir mirando. ¿Por qué? Porque después quizá alguna pauta clara técnica se puede tener en cartera de largo plazo, al menos hasta que la tendencia sea esta de fondo, ¿sí? Una tendencia muy fuerte de largo plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el corto plazo, bueno, venimos corrigiendo de máximos, máximo de toda su historia en 126,49, otra resistencia la tenemos en los 120,72 y en el hueco bajista que nos dejó aproximadamente los 118,78, y al menos este pequeño canal bajista que quisimos quebrar acá, pero nos dejó una vela envolvente bajista, esta vela que quizá nos podría indicar que tengamos una corrección como mínimo al primer soporte clave, 110,39. Si rompemos esa zona y rompemos esta zona de suelo en los 108,48, nos quedan los 104,01 que fue esta zona de soporte, y el primer FIBO en 97,42, que es la primera zona relevante desde el punto de vista de lo técnico. Ya de romper esta zona vamos a intentar quebrar la zona de este gap que ya nos dejó casi en noviembre del año pasado en los 91,42, y por debajo de esa zona, bueno, nos queda esta zona de suelo en los 85,05 y el FIBO 61,8 en 79,52, que por debajo de esa zona, bueno, claramente ahí tendríamos un deterioro de mediano a largo plazo, porque vendríamos ya a visitar la zona de los 50,36 o estos soportes intermedios en los 71,23, pero de momento es un activo que está fuerte. Veremos si aguanta la zona de la media, aguanta el primer FIBO, que mientras aguante estas zonas, o ni que hablar, bueno, esta zona, toda esta zona, estaríamos en correcciones claras de mediano plazo, así que yo creo que le vendría bien después de toda esta tremenda subida que tuvimos. Y lo que tiene que ver con indicadores, bueno, acá tenemos un MACD en compra, apuntando hacia abajo y casi en la mitad, ¿sí? Queriendo ponerse por debajo de la zona de 0, el RSI en la zona de 48, casi en la zona de 50, pero bueno, al menos purgando indicadores, venía subiendo bastante bien, y el estocástico sí en zona de sobrecompra dando venta, así que si tenemos alguna corrección no pasaría absolutamente nada. Creo que inclusive sería sano para Starbucks, un activazo a mí. En lo personal es uno de los activos que me gusta de este sector, un sector un poco más defensivo. Que en cuanto a sus ratios, bueno, el ROE, sí acá no tenemos obviamente la posibilidad de calcularlo. ¿Por qué? Porque tenemos una situación financiera complicada en Starbucks. Eso es lo único que no me gusta del activo de la parte fundamental. El ROE, la ROA sí, la rentabilidad de activos es de 11% contra el 6,2% de la industria, cosa que sí es interesante y bastante positivo. Si es un activo que hoy no se considera muy volátil, 0,88 la beta contra la industria de 1,67, y lo que tiene que ver con
La valoración es neutra, 6,7, la sobrevaloración deberíamos estar a 106,42, acá es un aspecto más neutro que otra cosa. Relación precio-beneficio 47,3 contra el 26,4 de la industria y el 17,8 acá. Sí estamos un poquito arriba, es verdad, pero tampoco no tenemos un ratio exagerado. Y lo que tiene que ver con el ratio de la rentabilidad futura de capital, acá claramente bueno, claramente no lo podemos determinar porque hay datos insuficientes, pero nada, veremos a ver cómo le va yendo a Starbucks, que queda también a mitad de camino con ese ratio. Sí, en cuanto a la situación económica, esto es lo más preocupante, quizá por eso algunos ratios no nos permiten demostrar esta capacidad que pueda llegar a tener, porque le viene costando de la posición financiera, le está costando en el corto plazo y en el largo plazo está bastante más que complicado. ¿Por qué? Porque tiene un capital social todavía negativo y reducción de la deuda que es complicada, porque claramente al tener capital social negativo es difícil poder verificar esa deuda. Todavía sigue teniendo igual cobertura de deuda e intereses, veremos si esto va cambiando con el tiempo y si al menos va mejorando como lo ha hecho ya en años anteriores. Pero bueno, yo creo que es la situación de la parte fundamental a poder monitorear. Es pagadora de dividendos en forma creciente, sí, de manera actual y futura a sus accionistas. Y el management es un management experimentado de 3.5 años que, sacando la situación económica, a mí es un activo que, y sacando la parte técnica, que me parece que tendría que tener un descanso, o sea, no le vendría nada mal, al menos a nivel FIBO, para poder seguir con esta subida de largo plazo. Sí, con obviamente un crecimiento de ya exponencial del último año. Todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de un 13,71% anual. Así que mantenemos en cartera, veremos a ver qué le pasa desde el punto de vista técnico con esas zonas de stop y zonas de soporte clave que tenemos desde el punto de vista también de lo técnico con Starbucks. Vamos a la siguiente. Y ya llegando al final de este recorrido por la presentación de resultados de las mejores empresas del mundo. Gracias por estar ahí del otro lado. Sí, nos queda todavía un video mañana, así que no se lo pierdan. Y terminamos con Gilead, nos vamos al sector farmacéutico de esta compañía que presentó buenos resultados, 2,65 centavos de dólar. Fíjenselo por arriba de la previsión de mercado de 1,74. Muy buenos resultados para Gilead. Ingresos 7,42 millones contra la previsión de 6,25. Mejorando mucho en este aspecto Gilead. Vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y fundamental. Y si vamos a ver Gilead Science, este activo que, bueno, tiene un sesgo muy fuerte, muy alcista de largo plazo, sí tiene un recorrido histórico también de los años 90, 92, le costó bastante hasta que en 94 sí supo reestructurarse, romper máximos anteriores y cuando ya empezó a aparecer la zona de la media de 200, 1, 2 rebotes, 3, 4 en gráfico semanal y a subir máximos y mínimos muy fuertes, al menos de largo plazo, pero sí, las crisis obviamente le fue afectando. Pero en el año 2015, fíjense la caída que tuvo, una caída muy clara en el mediano plazo, y no digo largo plazo porque este es el largo plazo de Gilead, sí, por eso está bueno esto que siempre hablamos de tener perspectiva en el gráfico, sí, ir también bastante para atrás de su recorrido histórico, pero ahora sí le está costando al menos del año 2015, nos dejaba un hombro cabeza a hombro bastante claro en esta zona, que al menos si lo marcábamos seguramente lo tendríamos ya cumplido en el gráfico, pero máximo de toda su historia en 123,51, fue dejando resistencias anteriores en los 110,11, en los 102,39, 89,65, 85,74, muchísima resistencia, fíjense, 78,95 y esta zona de los 73,34, perdón, y en un canal bajista, clarísimo, al menos de mediano plazo, que si vamos a verlo en el corto plazo, sí, después de la caída, brutal que tuvimos desde casi mayo del 2002, quien tuvo este activo estuvo sufriendo toda esta caída. Sí, es verdad que lo empezó a hacer mejor desde aproximadamente enero de este año, ¿sí? Donde mejoró, dejó un gap, sí, haciendo máximos y mínimos todavía crecientes en el precio, o sea, de cortísimo plazo está mejorando. Vamos a ver mañana cómo impactan también los resultados en este activo, a ver si va mejorando, sobre todo porque tenemos esta resistencia de corto plazo, 73.34, el gap bajista que dejó en $70 aproximadamente, y ni que hablar la resistencia dinámica, que es la zona de la media hoy, en donde ya rompió hacia abajo y vino a rebotar y no pudo vulnerarla. Veremos a ver si los resultados ayudan un poco. En la zona de los 67,94 es la resistencia clave. Estamos sobre la zona del primer FIBO, ¿sí? De todo este impulso alcista que tuvo desde enero de este año, y la zona del 61,8 que pasa por esta zona, 62,86, y la zona de los 61,36. Habría que esperar quizá alguna ruptura en la zona de la media, que cierre este gap y ahí quizá de muy corto plazo, porque el mediano plazo creo que es bastante
fulero, por así decirlo. Fíjense lo que fue cayendo, impresionante, ¿sí? O sea, tiene que empezar a romper resistencias y mostrar una mejoría, al menos quedarse algunos meses o algunas semanas por arriba de la zona de la media para mostrar un poco al menos de confianza al que esté afuera, ¿sí? Para, al menos desde el punto de vista de lo técnico, no hay un aumento de volumen comprador claro acá, así que de punto de vista técnico habría que esperar, al menos desde mi perspectiva. MACD en compra igual por debajo de 0, RSI apuntando hacia el alza todavía en la zona de 43 por debajo de 50 y un estocástico arrancando, saliendo de la zona de sobreventa en compra, así que veremos si Gilead también es capaz de ir rompiendo resistencias como marcamos y mejorando al menos la cara de mediano plazo de acá unas semanas, algunos meses, porque viene bastante bajista el asunto, al menos de momento. Y vamos a ver lo que tiene que ver con los principales ratios fundamentales para ir terminando este video, de este repaso de los resultados de hoy de estas tremendas empresas. Fíjense, el ROE, la rentabilidad de recursos propios, es de 26,1, arriba del 19,4 de la industria. La ROA es de 9,1, acá no llegamos al 10,6, pero bastante bien igual estos dos ratios, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la beta, hoy es un activo que, si nos ponemos a evaluar, es un activo que no se considera volátil, estamos abajo de 1, en este ratio 0,42, la industria marca 0,98, por debajo de la industria en este ratio. Tenemos una infravaloración de un 60,3%, aspecto muy interesante de lo fundamental. A 168 dólares con 7 centavos estiman que deberían estar los analistas fundamentales. Otra infravaloración en cuanto a otro ratio fundamental es la relación precio-beneficio, que la empresa está valuada en 16,2 veces. La industria marca 24,1 y el mercado 17,8, por debajo de esos dos aspectos. Y lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital es de 28,7, es alta dentro de todo, no es muy alta, pero al menos superamos el 18,4 de la industria con este 28,7 que nos marca también este ratio. Y lo que tiene que ver con la situación económica, cubre de corto y de largo plazo sus deudas, así que en ese sentido no tendría problemas, aunque sí tiene un coeficiente de endeudamiento alto y poca reducción, o al menos le está costando reducir su deuda en los últimos 5 años. Cubre deuda de intereses igual de todas formas, aunque hay que ir mirando también este aspecto. Cuestión de dividendos, paga dividendos y tiene cobertura al menos en la parte actual y la parte futura. Y lo que tiene que ver con el management, tiene un management experimentado de 2,3 años para quienes manejan a Gilead, esta empresa del sector de farmacéutico, de biotecnología, que si mejora un poquito, al menos en el mediano plazo, se volvería interesante porque el sesgo de larguísimo plazo es alcista. Así que veremos a ver si mejora. Y todavía tiene un pronóstico de crecimiento anualizado de 5,25% Gilead. Así que llegamos al final, ¿sí? Gracias por haber estado del otro lado. Dejen like si les gustó el video. Comenten en la descripción si tienen alguno de estos activos. Yo ya les comenté, tengo Apple, tengo Amazon, tengo Starbucks. Tengo mis zonas de stop loss, sin lugar a duda. Veremos a ver cómo impactan estos resultados. En cierre de mercado, algunas cayendo bastante claro. Así que ojo a setear los stop loss, a tener en cuenta también eso. Y sobre todo las zonas también de largo plazo, ¿sí? Para no asustarnos en caso de que haya algún deterioro. ¿Sí? Analizar tranquilos también de la parte fundamental. Así que eso es todo. Gracias por estar al otro lado y nos vemos mañana en el último video de la semana. Chau.